primero, ¿por qué Paraguay y por qué Guaraní? Y la contestación fue así, rápida. ¿Por qué Paraguay? Porque es un país donde está en auge, tiene muchas cuestiones naturales, la gente está trabajando en el idioma guaraní, ellos monitorean la actividad del idioma. Entonces me dicen así, nosotros sabemos que el guaraní ahora es un idioma muy potable, donde ya está en internet, y nosotros queremos que el guaraní forme parte de nuestro paquete de aplicaciones para instalar en el idioma nativo. Imagínate la gente que está en Alemania. En Alemania está LibreOffice, su central, su edificio. Y me dicen, nosotros queremos que LibreOffice esté en guaraní. Por eso es que yo de ahí más ya vine a hablar al profesor David nuevamente y al equipo de la academia. Les cuento ya también que se está trabajando para que se tenga un convenio con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Entonces las 3 patitas que le faltan a la mesa se va a cerrar de esta manera, pero 4 patas, porque está la Facultad Politécnica apoyando la tecnología. Entonces ahí se cierra la mesa de trabajo para que podamos trabajar. ¿Qué se ganó? Lo que se ganó hasta acá, que se está traduciendo un paquete de ofimática en guaraní. La primera versión borrador se compiló el 60%, pero ese trabajo se dejó en el 2014, se dejó de lado. Y hoy estamos haciendo revivir con este equipo que estamos trabajando, muy comprometidos los viernes de mañana de 9 a 12 en la Facultad Politécnica del campus de San Lorenzo. Nos juntamos para hacer la traducción. Además de hacer la traducción, se ganó también que el equipo de LibreOffice haga una aplicación de un teclado en guaraní. ¿Vos querés escribir en guaraní? Tenés que ir a internet, copiar y pegar los archivos que están en guaraní para usar tu A, E, I. Entonces ahora, esta gente desarrolló un teclado en guaraní. Yo tengo el instalador, si se bajan después en mi máquina y tienen un pendrive, le vamos a pasar el instalador de LibreOffice, de la Guaratatá y del teclado en guaraní para que vos escribas en tu computadora. Eso se ganó hasta acá ya, que la gente haya desarrollado. Además de eso, acá viene la invitación. Si vos querés formar parte como traductor de este trabajo, tenés que loguearte. Si tienes cámara, saquen una imagen de esto. La dirección es https://translation.documentationform.org.gu. Ese es el lugar del proyecto en guaraní en el servidor de LibreOffice, y los servidores tendrán esta primera pantalla. Acá te muestra justamente qué carpetas vas a trabajar. Nosotros trabajamos en la segunda carpeta donde dice UI Master, y ahí es lo que se contiene ¿De cuánto trabajo estamos hablando? Más de 400.000 términos estamos hablando. Un diccionario de este tamaño, así que si no es más grande, y 2 manos a lo mejor se llamaría mandar trabajar con eso. Pero estos son los voluntarios que se reclutó mediante las conversaciones. Estamos viendo a Pedro, a José, a Ramona, a Selva, a Sabina, la vicedecana que apoya mucho este trabajo, la profesora Lidia, el profesor David, la doctora Ramona, y se van sumando de acuerdo al tiempo que puedan tener. Como es en internet, no hace falta que vos te vayas físicamente, pero las reuniones nos sirven bastante porque ahí congeniamos cómo va a ser el mejor término a la palabra que se está traduciendo. Ahí la gente que opina y dice, mira, esto para mí que le quedaría bien así. Entonces, más o menos, la gente se va de forma física y se empieza a poner la cuestión. ¿Qué es lo que finalmente se va a producir? Esta es la carcasa de la aplicación cuando va a quedar en guaraní. Esto se va a compilar el 18 de julio para que todo el equipo de LibreOffice, y vamos a tener un taller exclusivo para el equipo de traductores, y lo que se va a lograr es que para agosto esté una versión nuevamente borrador, en donde vas a encontrar cosas en guaraní ya de esta carcasa. Mira, esto tiene que estar en español cuando uno descarga, pero nosotros la versión guaraní es la que vamos a tener de esta manera. ¿Qué
iba a incluir la traducción, que cada paquete, como el Excel, ya tenga su moneda guaraní, que está incluido, esta es la manera, y todo lo que conlleva adentro como herramientas se va a poner un término en guaraní. Eso es lo que estamos acompañando nosotros como tecnólogos con la Facultad Politécnica y con la gente que sabe el idioma, que es la Secretaría de Políticas, la Academia y el Ateneo de la Cultura Guaraní. Ahora bien, ¿dónde viene el tema? Este es el Pride, el top, si vamos a mirar a Microsoft, es el Word. Esta es la versión donde vos escribís tu texto, centrada, negrita, cursiva, es igualito. La versión gratis, pero a partir de hoy, nuevamente va a quedar la semillita para que ustedes vayan y descarguen y usen también, o experimenten por lo menos, ¿verdad? Por el momento experimentar. Esta es la versión impresa, que se llama en LibreOffice, y en Microsoft se llama PowerPoint. PowerPoint se llama. Y es lo mismo. Por eso te digo que a partir de ahora, el Excel que va a conllevar ese trabajo. Bueno, ya sabemos por qué guaraní, ya no me detengo acá, pero ¿qué le espera al guaraní a partir de ahora? En tecnología le espera lo siguiente: ya tenemos un navegador Mozilla en guaraní, ya podemos navegar con las herramientas en guaraní. Estamos trabajando en un paquete de ofimática en guaraní y ahora lo último que estamos teniendo es la conversación para trabajar con una rama de sistema operativo libre que es Fedora, un sistema operativo en Linux gratis, y ahí vamos a trabajar un sistema operativo en guaraní también. Si vos te acordás de Windows, ¿se acuerdan todos? Windows. Bueno, vamos a tener una versión Windows pero en guaraní, así. Esa es la versión que vamos a empezar a trabajar en el 2020, el año que viene, y para eso vamos a invitar acá. Necesitamos de profesores, docentes que están en ofimática, que manejan, porque el concepto es saber qué términos se usa para la figura de Excel y el Word. Entonces, si vos luego sos asiduo de Microsoft, es más fácil ponerle el término. Sin embargo, cuesta un poquito más cuando vos te volvés a explicar. Mira, la columna se refiere a que estás tocando una fila de una columna y se usa en Excel. Entonces ahí tarda un poco más, pero con dedicación y paciencia uno se va mostrándole al traductor en qué sentido se quiere complementar ese término que está saliendo, ¿sí? Entonces ahí es lo que vamos a necesitar que ustedes se inscriban. Y nuevamente, si tienen cámara, este es el lugar donde se pueden inscribir como participantes el 19 y el 20 de julio en la Facultad Politécnica. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde vamos a tener la primera conferencia latinoamericana de LibreOffice. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de Alemania vio con buenos ojos lo que se estaba haciendo con Mozilla, lo que se empieza a trabajar con LibreOffice guaraní. Entonces ellos vienen a apoyar fuertemente al equipo guaraní, y en este caso al país, con esta herramienta de tecnología para que se sientan acompañados con todo el equipo técnico de la traducción que vamos a tener. ¿Qué va a traer esta conferencia? Nada más y nada menos que 12 personas que van a venir a contar su experiencia de otros lugares, de Italia, de México, Bolivia, Brasil, la gran mayoría que son 3, y luego Costa Rica, España, México, Chile, Paraguay, quienes hablan, y Argentina. Cada uno va a venir a contar justamente lo nuevo que está haciendo y la manera de cómo se deja de usar Microsoft y se experimenta con LibreOffice. Cada uno va a contar. En este caso, quiero centralizar la atención en esta persona que dice Henry Castro. Henry Castro es un desarrollador de software y él está desarrollando la versión de LibreOffice en la nube. ¿Te acordás de Google? Google recién estuvimos viendo, y adentro él, cuando haga un documento, hable con Microsoft.
versión libre, está en la nube y LibreOffice es lo que se levanta ya. Imagínate vos el poder que está teniendo, pero nuevamente este tipo de reuniones como hoy nos inspiran y nos invitan para ir a experimentar con esto. No nuevamente como decimos, ¿qué tal el taller profesor ahí? Lindo, todo lindo, pero lindo sería que vos bajes digitales y pruebes y le digas a tus estudiantes, mira, probad esto que estamos haciendo. Más todavía cuando estén en agosto la versión en guaraní. Ahí va a estar más power todavía para usar todo el guaraní. Bueno, parte, no todo. Ahora bien, este es el programa, como te digo, van a haber gente que va a venir a contar, a mostrar y desarrollar. Y lo lindo, antes de terminar, es que te podés registrar de forma gratuita. La registración no tiene costo. Vos te vas, accedes y en el registro, si vos te das cuenta, hay una pantalla que está en guaraní también. Ya el profesor David se encargó de poner esa pantalla todo en guaraní en 3 idiomas: español, portugués y guaraní. Entonces vas a encontrar la misma información en tu idioma nativo y, como te digo, es gratis para aprovechar. Si hay estudiantes que quieran participar, tienen que acceder ahí y nos encontramos esa mañana para poder aprovechar. Bueno, si quieren saber más de esta cuestión de trabajar como equipo traductor y de formar parte de este gran desafío, le digo yo, me escriben al correo, seguimos hablando y a partir de ahora creo que también desde la Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, vamos a aportar nuestro granito de arena con tecnología para que ustedes en su día a día también puedan implementar en sus clases y puedan aprovechar la potencialidad que trae una herramienta de forma gratuita.